Amigo, el micrófono es suyo, el parlante también. Muchas gracias, Kevin. Buenas noches. Yo quisiera que ese aplauso fuera para el Señor, porque le ha placido que tanto ustedes como yo estemos aquí esta noche. Así que, por favor, quisiera que repitiéramos ese aplauso. Quiero decirles que yo vengo de una familia de tres hermanos. Una de ellas ya falleció hace 5 años más o menos. Soy casado, tengo 4 hijos, soy comerciante y pues puedo empezar diciéndoles que mi vida fue normal, si le podemos llamar así, en una niñez tranquila. Mis padres nos daban todo lo que necesitábamos, alimentos, comida, vestuario, todo lo necesitado, no necesitábamos nada. Pero había una situación, mi padre era un señor bien callado. Mi papá no hablaba para nada. Yo no me acuerdo una vez que mi padre tal vez platicó conmigo, me dio un consejo, no, nada, nada. Y eso sí, era muy trabajador. Trabajaba de sol a sol y yo la miraba por eso también, ¿verdad? Pero también no manejaba, no teníamos carro. Y al no tener carro, fíjese que eso no dejaba de pasarle factura a uno, porque yo me crié a los 7 años andando en bicicleta, donde iba a la escuela en bicicleta, al colegio todavía estaba por titularme de comercio y todavía iba en bicicleta a mis 17 años. Y eso no dejó de pasarme factura, porque yo tenía muchos tíos y mis primos que andaban unos que de 14 años, en un momento yo andaría por 17, como les digo, ya andaban en carro, manejaban, y yo andando en bicicleta y tenía la situación que cuando había una boda, por ejemplo, iba a sacar una muchacha a bailar que en un momento a uno le cuesta por la edad, aquel miedo, aquella pena, lo que podemos llamarle, me decían que no. Iba un primo mío que tenía 2, 3 años menor, que hasta desnutrido, y le decían que sí porque lo miraban en carro y yo al día siguiente, que era un domingo, los miraba con así potas en toda la circunvalación de San Pedro Sula. Entonces, eso me molestaba a mí y me sentía frustrado, ¿verdad? Que yo no podía tener esa situación. Y empiezo a crecer, ya después no quería andar en la bicicleta porque me miraban las muchachas cuando iban con su padre, que iban en bicicleta subiendo la calle y ella en su carro. Ya después andaba mejor en bus, o andaba a pie, o buscaba la manera de irme con mi padre en taxi cuando podía. Cuando llegamos más o menos a tener unos 17 años, que es la misma edad esa, una vez llego en la bicicleta donde mi papá y resulta que miraba que mi padre antes me daba cierta cantidad de dinero, que yo iba al cine y invitaba, hasta donde me alcanzara el dinero, invitaba a los amigos del barrio, los niños o los muchachos. Y cuando de repente llegó esa vez, mi padre me redujo a tal vez un 80% esa cantidad de dinero, y realmente me molestó porque con eso apenas alcanzaba para que yo entrara. Y a mí me gustaba siempre la camaradería, andaba con amigos, lo disfrutaba eso. Entonces empiezo a darme cuenta que mi papá en el negocio andaba económicamente mal, quebrado. Mi papá tenía un negocio que se llamaba Almacén Casajanda, pero era venta de materiales de talabartería y zapatería, todo para producir monturas, producir fajas, producir zapatos, todo eso. Y entonces, cuando me doy cuenta que mi padre anda quebrado, le digo, mira, papá, le digo yo quiero venir a trabajar con vos, ayudarte, porque yo solo pedí el dinero, llegaba, ya tenía un muchacho de 17 años, y yo no comprendí nunca, hasta el sol de hoy no lo he comprendido, por qué mi papá nunca me pidió ayuda, y no lo he entendido todavía, porque un muchacho a menor edad puede ayudarle a la familia, peor si tenía negocios, pero yo no lo comprendía eso, y como no me pedía ayuda, dije, pues ni modo, yo feliz de la vida. Pero en ese momento yo me ofrecí, cuando lo veo que anda económicamente mal, y empezamos a trabajar. Empezamos a tener prosperidad. Estoy como 2 años trabajando con él, aprendí mucho con él y muchas cosas de lo que aprendí con él las había estudiado en el colegio y me ayudó bastante porque yo estudié perito mercantil y contador público, aprendí a hacer costos, aforos y todo eso, sacar los costos de la mercadería. Y eso me ayudó bastante cuando empecé a ayudarle a mi papá.
Y fíjate que muchas veces mi padre tenía una situación, él daba mucho crédito porque los negocios de esa línea, todo el mundo daba crédito y el que no daba crédito casi no vendía. Pero mi papá no llevaba control de esos créditos y eso lo llevó a esa quiebra en parte. Y la otra fue que se metió con una persona a ser socio y lo llevó, como dicen popularmente, en la bolsa. Le dio un dinero, una cantidad aceptable y nunca pudo realizar ese negocio. Se perdió esa persona y todo eso lo llevó a ese fracaso que les estoy contando. Y mire, comenzamos a trabajar, tenemos, como le digo, tal vez unos 2, 3 años, cuando de repente yo me sofoqué, que ya tenía mis 19, 20 años y seguía yo, que solo en taxi andábamos con mi padre. Le pego una convencida un día de esto a mi padre que, mira papá, le digo, ahorita que está mi mamá aquí en el negocio, andate conmigo y lo llevé a la agencia de carros y entre el vendedor, que ni lo conocía, pero aquel quería vender, y yo convencimos a mi padre, firmó las letras y todo, el carro, claro, lo sacó en nombre de él. Y mire, algo bien ilógico de tener un carro en ese momento es que era que yo no sabía manejar, nunca había agarrado un carro, no tenía licencia, ni tenía mucho menos un seguro de eso. Y entonces lo compramos al carro y me dice, bueno, me dice, joven, venga a traerlo mañana. Mire, yo fui a suplicarle a un tío que médico que hasta dejar el trabajo de él un par de horas para que me fuera a sacar el carro. Y aquel tío me llevó, sacó el carro y me lo dejó afuera y me dice, bueno, ahora vos agarrarlo. No, le digo, si yo no puedo manejar, ¿cómo lo voy a agarrar? No, me dice, es que hasta aquí nomás llegamos. Yo vengo a ver a mi esposa, que por cierto acaba mi tía de tener un niño, estaba en el hospital y yo aquí me quedo. Mira, que agarré el carro, ni arrancarlo podía, era de cambio. Bueno, para no contarle mucho esto, desde esa vez no volví a dejar de manejar, ¿verdad? Toda la vida manejé, pero sin experiencia comenzar algo y sin la seguridad de que usted anda con alguien al lado o algo así que le ayude, mire, es bien triste, pero la necesidad de aprender a manejar y salir adelante pues fue más fuerte y me hizo aprender de esa forma. Le pongo una parrilla el carro arriba, empiezo a jalar los clientes, a los clientes les fascinaba que yo los atendiera, porque hasta mandé a poner una refrigeradora, comprar frescos, los tenía fresquitos. Los demás competidores de la línea se burlaban de mí, decían que yo hasta almuerzo les daba a los clientes y eso era mentira. Pero el fresquito y la atención sí la tenían, porque ellos mandaban a dejar la mercadería en trocos, que a veces hasta el cliente le tocaba ayudarle a empujar, mientras yo los iba a dejar personalmente en la parrillita de aquel carro que era pequeño. Y mire, empiezo a tener esos movimientos, pero ¿qué pasa? Cuando estoy como 1 o 2 años después, todavía estaba bien adolescente, 21 años, me dice mi padre, mira Jorge, me dice, está viniendo un cuero, me dice, de Choluteca, anda a ver, me dice, anda a ver el producto, me dice, a ver si compramos algo. Vaya pues, le digo yo, me voy yo con el señor que venía a ofrecer el producto, donde tenía el camión. Y estoy viendo yo la mercadería, la saca y me dice, mire, aquí está el cuero. Y empiezo a tocar yo, no, pero fíjese que la verdad no me gusta mucho, le digo yo. Yo quería más grueso de acá, que no sé qué. Pero mire, si quiere que hagamos un trato, si yo le quiere que le compre. Y se me queda viendo así. Bueno, me dice, ¿cuál trato? Mire, me dice, le digo yo, mire, le digo yo le compro, le digo yo, pero con una intención de los 75 centavos que usted me dijo que vale la libra, yo le pago 50 centavos y me da 30 días para pagárselo de crédito, le digo. Y se me queda viendo aquel señor y yo le agarro todo el camión, le digo. Híjole, y aquel momento me queda bien. Y yo no sé ni por qué le dije eso, honestamente, porque mi papá no me dijo, anda a verlo. Mi papá cuando compraba 3 quintales y usted, el camión traía 50 quintales. Y entonces era una metida de saber de qué en ese momento, pero Dios tiene las cosas, pero maravillosas usted en la vida, cuando uno trata de hacerlas positivas y de buena fe. Pues fíjese que me dice aquel hombre, mira, si muchacho, me dice, montate en el carro, pues vámonos. Cuando yo venía en el camión, yo venía nervioso, me bajé inmediatamente y le digo a mi papá, fíjate papá, le digo, acabo de hacer esto y esto, y ya le conté. Y se me queda viendo mi papá y me dice, mira hijo, no te preocupes, me dice, esa mercadería se va a vender toda. Mire, palabra de Dios esa, como dice el Señor, declaremos con nuestra boca cosas positivas. Yo estaba viendo a mi padre como, él no sabía nada de Dios de esto. Él iba a la misa una vez en cuando también,
pero él declaró que esa mercadería se iba a vender y lo dijo con su propia boca. Y me dice, hijo, no te preocupes, esa mercadería se va a vender. Mire, eso me cayó como un bálsamo a mí, me tranquilizó porque yo venía incómodo, nervioso. Pero imagínense ustedes que un padre le vaya a decir a un hijo de repente en ese momento, mira, yo no te mandé a hacer eso, sos un inútil si yo te dije anda a comprar esto, anda, y me estás trayendo con ese problema, ¿y cómo vamos a pagar esa mercadería? ¿Qué te pasa? ¿O estás loco? Lo que sea, que me hubiera dicho. El padre fíjate que no me dijo nada de eso. Y yo le di gracias a Dios eso, porque nosotros como padres de familia, de nuestra boca podemos tener bendiciones como podemos tener maldiciones también. Y en ese momento yo no entendía nada de lo que les estoy contando ahorita. Cuando llego a la fraternidad, que yo empecé a tener ese conocimiento de lo que yo había vivido con mi papá y me está sirviendo ahora de analizarlo y poderlo expresar como se lo estoy diciendo a ustedes. Va caminando la situación, fíjense que como a los 15 días, en toda la ciudad de San Pedro Sula, donde ese era un material que iba en la plantilla del zapato, que era para hacer los famosos burros, que eran zapatos de trabajo, se escasean todos lados de alrededor de San Pedro Sula, Progreso y todo, no había. Mire, yo me di el gusto de decirle a la gente, mire, disculpe, yo le vendo suela, pero yo necesito venderle a mis clientes el neolite, los tacones, el pegamento, porque si no, no me van a comprar. Si yo no les tengo suela a los demás, a mis clientes no me van a comprar. Empiezo a quitarle clientela a la otra gente porque ellos no tenían la suela. Y sin la suela, un zapatero no iba a hacer el zapato, necesitaba todo lo demás. Y empiezo yo a vender y me di el gusto ya cuando ya miré yo que se me estaba acercando el tiempo de pagarle al señor que iba a venir y pagarle los 50 rollos, a vender por mayor a otros comerciantes de mi misma línea. Y siendo yo un muchacho bastante joven, los demás comerciantes eran como de la edad de mi papá. Y mire, empiezo yo a, a levantarme económicamente con mi padre y no solo eso, el nombre mío empezó, la gente que mi papá había quedado mal porque las 4 empresas que mi padre trabajaba, que eran empresas fuertes en San Pedro Sula, fabricaban materiales de todo tipo, cuero, neolites y todo eso, tacones y todo eso. Mi padre le había quedado mal. Después de que a mi papá le daban 2 meses de crédito, yo iba a comprar por pocos al contado porque no podíamos comprar cantidades. Y miren, como al año de estar comprando de contado, empiezo a tener contacto con los gerentes de ventas, después me llevaron donde el gerente general, y yo le decía, mire, ayúdeme, denme 15 días de crédito, cuando a mi papá le daban 2 meses, pero uno no puede ir a pidiendo algo diferente cuando sabe que no tiene la oportunidad. Pero aquella gente, cuando yo le decía, me decían, mira, déjame, te voy a averiguar, la próxima vez que vengas te voy a dar la respuesta. Miren, en poco tiempo, todas las fábricas me estaban dando un crédito, ustedes que no tienen una idea. Yo me di el gusto con esas empresas de trabajar sin capital, en otras palabras, porque permanentemente ellos me tenían con una cantidad de dinero bastante aceptable invertido. Yo les pagaba y me daban, les pagaba, y cada día me decían, me daban más bien de lo que les estaba pagando. En otras palabras, yo trabajaba con un capital de ellos. Y así Dios me fue bendiciendo. Empezamos a mejorar grandemente. Pero sucedió algo especial cuando en ese carrito, de día yo trabajaba todo el día, pero en la noche me aburría. Y entonces me empiezo a catrinear todas las noches y andaba con el pelo hasta acá en los tiempos de esos de los años 80, 70 y pico, de la música de John Travolta y todas esas artistas de música disco. Y empiezo yo hasta aprendiendo a bailar eso, empiezo a esos bailes y el merengue me gustaba también. Empecé a salir a las discotecas y todas las noches que me iba a veces a los colegios nocturnos donde había muchachas, me hacía de amistades. Y miren, todos los días, todas las noches era la misma rutina, pero el viernes, sábado, eran de llegar a las 5 de la mañana a mi casa. Y cuando yo iba a desayunar, decía yo, digo yo, al Hotel Sula, que era el único lugar que estaba las 24 horas del día abierto, una noche iba para mi casa, una madrugada, y de repente oigo, o no oigo, ¿cómo podría decírselo? No sé. Siento que algo me dice en mi mente, mira, Jorge, deja de andar en la calle, mejor casate, algo malo te puede pasar. Eso lo escuché 3 veces durante
esas parrandas que andaba, que iba para mi casa pues, ya en las madrugadas, pero decía, bueno, ¿y por dónde me sale eso? Porque yo realmente, aunque yo trabajaba de lleno con mi padre, yo era el que dirigía el negocio, mi papá era el dueño de todo. Yo cómo me iba a casar con alguien, para uno casarse con alguien, debe tener dónde la va a llevar. Uno no puede llevar una mujer a cualquier lado, tiene que tenerle casa, negocio, apartamento o lo que sea. Y yo no tenía nada prácticamente, todo era mi papá, yo vivía en la misma casa con mis hermanos, mi madre y mi padre. Y llega el momento que en una madrugada o una tarde yo me levanto, fíjese. Pero hay algo que aprendí aquí en la fraternidad, que Dios le habla a uno por medio de la mente, por medio de un testimonio, por medio de un amigo, un fraterno. Pero yo, cuando a mí me decía que yo escuchaba eso, decía, pero yo no entiendo de qué será que me está pasando. Pero yo en este momento que entré en la fraternidad, entendí que era el Señor que me estaba hablando. Porque yo me reía cuando empecé a llegar a la fraternidad que decían, Dios me habló. Que está loco, Dios, ¿cómo Dios le va a hablar? Pero Dios nos habla de diferentes formas. Nos pone un ejemplo, nos pone un amigo en el camino, nos abre puertas como nos puede cerrar también. Pero en aquel momento no lo entendía. Pero una mañana me levanto como a las 12, un domingo, y me dice mi madre, mira hijo, me dice, nos invitaron a una boda, dice, y nadie puede ir de la familia, me dice, solo usted. Quiero que me lleve este regalo. Mamá, le digo yo, ¿cómo voy a ir a, a una boda de, ahí le digo de día y era la casi la 1 de la tarde? Que a mí me gustan las fiestas, las discotecas y todo, donde uno oscurito y todo eso, que uno hace algunas cosas de distraerse mejor, ¿verdad? De varón. Tomaba mis cervecitas también, pero una cerveza, un par de cervecitas, no era también de mariachi, ¿va? La sudaba ahí mismo, porque yo eran 4 horas bailando y no paraba de bailar, era exagerado. Más bien las muchachas de ahí de las discotecas nos decían, puchica, usted con su primo aquí casi todos los días vienen. No, le digo, es que no tenemos mucho que hacer en la noche, le digo, nos aburrimos un poco. Bueno, para no llegar a tardarle mucho, voy a esa fiestas a boda. Cuando entro el salón ahí en medio, vacío, la gente estaba almorzando en las mesas sentados. Y pregunto a una señora, disculpe, algún familiar de la muchacha que se está casando. Sí, me dice, ¿qué? Mire, qué muchacha que está de espalda. Ahí estaba una muchacha pelirroja, de espalda, y me camino yo, ¿a dónde ella? Y con el regalo, y digo, disculpe, ¿usted es la hermana de, usted es familiar de la que está casando? Sí, me dice, soy la hermana, me dice. Ah, bueno, ahí le traigo un regalo, le digo. Entonces, inmediatamente le puse el regalo y le digo, mire, disculpe, ¿me permitiría usted bailar? Le digo, y yo no sé qué pasó, le soy honesto, yo no sé de dónde salió esa palabra, pero yo sé que Dios me las puso en el camino porque Él tenía un propósito para mí en ese momento. Yo no iba a ir, yo nunca iba a ir a una boda de día, no me gustaba, ¿para qué iba a ir? Y Dios me mandó a esa boda, me mandó a decirle a esa muchacha que quería sacarla a bailar cuando no había nadie en la pista, ni música, ni nada, comiendo, estaba todo el mundo ahí. Pero ella me dice, mire, me dice, yo estoy cansada, me dice, le he ayudado a mi hermana, me dice, y no puedo, gracias, me dice. Bueno, le digo, ¿me permite sentarse? Me senté de conchuda al lado de ella, ¿va? Y ahí platiqué un ratito con ella, me acuerdo que le pregunté el nombre y le dije mi nombre y me fui. Pero yo quedé ahí con ganas de conocerla. Y cuando estoy afuera le digo a una tía, tía, esa muchacha que está ahí, ¿quién es? Ya me dijo el nombre y todo, ¿va? Le digo, fíjese que a mí me agrada, le digo, para algo serio. No, me dice, ¿por qué? Me dice, mira, me dice, esa muchacha han pretendido como 3 personas, 2 de ellos me dice, y uno de ellos ya le dijo al papá que tenía un buen negocio de una tienda comercial, tenía carro, le iba a poner apartamentos y ya estando comprometida ella con ese muchacho, lo cortó. Y vos me dices, no, le digo yo, la verdad que yo no tengo nada, pero déjeme ir donde la familia, lléveme pues por lo menos, le digo yo. Mire que esa señora hasta me llevó donde otras muchachas ella. Y a mí no me agradaron nada donde ella me llevó, yo lo hice por complacerla, porque no me gustaba también la idea. Yo seguí insistiendo con esa muchacha que es doña Vera, que es mi esposa actual también, que ya tenemos 43 años de casados, ¿verdad? Y vamos a cumplir los 44 más bien en un par de meses. Y mire,
Yo en ese momento le digo yo que cuando llegué a la casa de donde ella, yo me sentía como pollito comprado ahí, me sentaron en una orilla y bañado en sudor y yo decía, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y la miro a ella salir con el uniforme del María Auxiliadora. Tenía 16 años y medio ahí en ese tiempo. Yo también un hombre joven, 26 y fracción. Pero ahí la diferencia se notaba un poco, si le podemos llamar así. Pero Dios en su infinita misericordia, para no alargar mucho esto, pasé pretendiendo las 7 meses que estuvo, pero bien dura esta muchacha. La verdad que fue un costo, mire, pero Dios hace las cosas bien. ¿Saben por qué? Cuando uno es responsable y formal, todas esas parrandas que yo andaba haciendo con un montón de amigas, cuando empecé a pretenderla a ella, las dejé de hacer. Dije, no, si yo voy a ir a pretender una muchacha a un lugar o a alguien, seguramente le van a ir a decir pestes que a mí me vieron acá, me vieron en las discotecas y todo. Digo, no, dejé de ir a las discotecas, pero para mí esos 7, 8 meses que tardamos en casarnos fue triste porque yo no salía para ningún lado, solo a la casa de ella iba. Y para mí fue duro porque las amigas, los amigos me llamaban, tuve que decirles que no. Habían unos amigos que venían hasta de Tegucigalpa, íbamos a Cortés a bañar con un grupo de muchachas también. Y, bueno, llevaba una vida bien alegre, pero sana. Nunca, a pesar que me ofrecieron cosas de droga, nunca les acepté, más bien los corría y me enojaba con la gente que me ofrecía esas cosas, ¿verdad? Gracias a Dios en ese aspecto Dios me cuidó. Pues fíjate que seguimos en esa situación, me caso con doña Vera, pero más o menos a los 2 años, mi papá le da un infarto, él fallece. Y mire, esa fue una pasada también bien dura para mí, porque relativamente, yo no todavía un hombre joven, andaba por unos 28 años, por ahí más o menos, 27. Y cuando muere mi papá, yo a mi papá lo critiqué mucho por esa situación de los negocios. Yo le dije a mi mamá que yo era mejor comerciante que él y que yo sabía más que mi papá. Y discutía con mi papá que a veces mi madre me decía, hijo, no me dice, deja que tu papá, él sabe lo que está haciendo. ¿Cómo? Si ya nos tiene quebrados, nos tiene acá, nos ha hecho daño, mire que regala el dinero, porque ese señor fue que le regaló una cantidad de dinero. Yo decía que le regalaba y discutí muchas veces en la mesa con él, hasta cierto punto que se levantaba a quererme pegar con la faja y yo corría para la calle. Y me acuerdo muy bien que cuando mi papá estaba falleciendo, porque cuando le dio el infarto, yo miré cómo le iba saliendo sangre de la boca, los ojos se le fueron torciendo y yo masajeándole el pecho, como queriendo levantarlo, y sentí que la respiración se le iba terminando, se le iba cerrando, y en ese momento fue bien duro para mí. En momentos se me venía a la mente que yo le falté respeto a mi papá, porque sí se lo falté. Yo le dije que yo era mejor que él y que él no sabía nada de comercio, que yo sabía más que él. Y mire, me sentía mal porque en la fraternidad aquí vine a aprender cosas que ahora me doy cuenta que estaba haciendo mal, que uno debe honrar a su padre y su madre, no importa qué tal sea su papá, bueno o malo, sino que debe honrarlo y el Señor le dará larga vida. Pero eso no lo sabía, yo ni lo entendía. En aquel momento yo critiqué duramente a mi papá y se me venía a la mente esa situación y fue dura para mí. Llega un tío mío que, por cierto, era el mayor de la familia y me dice, mira, me dice, no te vas a poner a llorar, me dice. Y fíjense que como yo me crié con 8 tíos varones, eran bien machistas, por cierto. Fíjense que fuimos a enterrar a mi padre el día siguiente y yo una lágrima no boté. Pero sentí en mi pecho algo que me tenía acá, que me oprimía, tenía en la garganta como que me había tragado algo, no podía ni respirar a veces cuando estábamos enterrando a mi padre. Pero una lágrima no boté. A los 2 años más o menos mi madre cae en coma una vez, 2 veces, eran 15 días, 20 días en el hospital, regresaba y así estaba hasta que la cuarta vez ahí nomás quedó, no, ya no le sirvió tanta la recuperación, ella muere también y lo mismo, enterramos a mi madre y una lágrima no boté también, pero fíjese que como es Dios, porque yo no entendía que las lágrimas Dios nos las ha regalado para que nosotros nos deshoguemos, nos liberemos, por eso yo no lo sabía tampoco. En el capítulo
me invitan, un primo me llamaba porque yo tenía problemas. En un momento dado en la casa, me acuerdo que estábamos durmiendo a las 3 de la mañana, era más o menos. De repente estoy sintiendo que me está dando vuelta todo. Y yo le digo a mi esposa, un temblor, un temblor. Y yo me agarraba así de la cama porque todo me daba vuelta. Y empiezo a vomitar. Y no, me dice ella, si no hay ningún temblor, era yo el problema. Me lleva ella como a las 5 de la mañana al hospital. Yo sentía que el carro iba así, como que era un trombo cuando ella me llevaba. Llegamos al hospital, me bajan en una silla de ruedas, me llevan y me examinan. Usted tiene vértigo, me dice, esta enfermedad se llama síndrome de Menier, me dice. Es del oído medio, pierde el equilibrio y usted no puede ni mover la cabeza así porque siente que todo le da vuelta y se cae, no puede caminar, se va de lado. Mire, quedó como que fuera un inválido usted. No podía ni levantarme de la cama, no podía dormir porque apenas me movía un poquito así y todo me daba vuelta y vomitaba la comida y todo. Al baño me llevaban entre una muchacha y mi hermana porque no podía levantarme, no podía caminar. Me dan un montón de medicinas para eso, pero no se me quitaba. Se me redujo, pero no se me quitaba. Yo no bajaba a la tienda, pasó 3, 4 meses, no llego al negocio. Y un primo mío que sabía lo que estaba pasando yo, que pertenecía a la fraternidad, me llamaba cada rato. Yo le decía, no, hombre, ¿para qué voy a ir ahí si yo no tengo ningún problema? ¿Dónde estaba yo del ego mío? Andaba hasta allá con inflamado de gota una pierna, con bastón cuando medio salía. Y decía que no tenía nada, que iba a hacer ahí, que esa gente solo con problemas era los que creía yo que había. Y me decía mi primo, no, hombre, pero vamos, que no sé qué. Pues una vez, como no le paraba bola, como decimos, él llegó y me iba a traer ahí, me fui, me vi, sentí obligado a acompañarlo. Y por primera vez yo en un evento como están ustedes en esta noche. Y miren, cuando yo llego al Club Hondureño Árabe de San Pedro Sula, de Honduras, hay algo bien especial que me encantó. Cuando nos presentaron a los que veníamos por primera vez, eh, éramos como 40 varones que habíamos. Dice, compañeros, dice, a todos los que vinieron ahora, levántense a darle una bienvenida y un abrazo fraternal. Aquellos varones se levantaban y me decían, don Jorge, bendiciones, me decían, don Jorge, mucho gusto, don Jorge, qué gusto tenerlo acá, lo esperamos el próximo lunes, porque los eventos también era el lunes, y me abrazaban, pero un abrazo fraternal que yo sentía cálido, la verdad. Yo andaba bien agobiado y todo así. Y miren, fíjense que ahí me di cuenta que mi papá a mí nunca me había dado un abrazo. Y era una buena persona, yo sé que nos amaba y nos quería. Es más, nunca me dijo que me quería, ni nunca me dijo que me amaba. Y me estaba dando un abrazo a esos varones ahí, me estaban diciendo que Dios lo bendiga, mi papá nunca me lo dijo también. Y fíjense que yo no me había dado ni cuenta, ahí me vine a dar cuenta que mi papá nunca me lo dijo. Y qué importancia es de decirle nosotros a los hijos que los amamos y que los amamos en nombre de Dios, porque Dios es amor. Simplemente decirle querer tal vez no sea la palabra indicada, porque el querer puede querer un animalito, puede querer una ropa, una camisa, un pantalón, pero el amor es el importante. Y ahí empecé yo a sentir eso en la fraternidad, me empezó a emocionar eso por esa situación. De ahí de repente dicen, esta boleta de oración. Pídanle al Señor cualquier necesidad que ustedes tengan. Y no es el papel importante ni la tinta, sino la fe y el amor con que ustedes lo van a pedir. Y pidan eso es imposible que ustedes crean que no pueden hacerlo en su propia mente o su propia bolsa, si es económico. Pero el Señor es un Señor de imposibles. Y mire, desde que yo agarré la papeleta y me reí, no, y todavía estaba así yo. No, digo, este señor está loco, ¿no? Y la puse en la mesa otra vez, no le hice caso. Termina el evento, dice el moderador, miren, dice, vamos a dar 3 minutos a los que no han escrito todavía la papeleta. Y acuérdense algo, dice, esto no tiene ningún costo. Dice que yo lo relacioné con un costo comercial. Dije, cierto, y no tiene costo, digo yo. Y dice también, póngale, no le pongan nombre ni le pongan dirección. Y me acuerdo muy bien lo que dijo, póngale todo, que todo te lo pido en nombre de Cristo Jesús, que Él intercede por nosotros. Hasta eso no sabía yo, que Jesús intercedía por nosotros. Yo estaba bien lego en esto. Pues fíjese que, a pesar de que yo andaba bien mal de mi rodilla y el mareo y todo eso, de enfermo, ¿saben qué le puse? Que me ayudara a vender un carro. Tenía un carro que tenía 2 años
que lo estaba hasta en el periódico, la prensa de San Pedro Sula, lo puse, no lo pude vender. Tenía atrás un rótulo que decía se vende, lo tenía enfrente de mi negocio. 2 años lo pasé y nunca lo pude vender. Se me estaba arruinando los empaques y todo. El costo del carro lo tenía agotado prácticamente. Pues fíjese que me acuerdo muy bien que le puse eso, ¿verdad? Que me ayudara a vender un carro. Señora, ayúdame a vender un carro. Me voy a mi negocio el día siguiente. Cuando estoy allá me acordé de la ofrenda que estaban diciendo ahí, ¿verdad? Digo yo, wow, estoy viendo las sillas de montar que son monturas de caballo que vendíamos nosotros. Y entonces se me vino a la mente así, y yo sé que Dios me lo puso porque así es. Agarro una montura y el evento siguiente voy al capítulo con la montura en la espalda. Y me dice el que estaba en la tesorería, don Jorge, ¿y usted qué está haciendo con eso? No, le digo, yo la vengo a ofrendar. No, me dice, si aquí nosotros lo recibimos metálico. Imagina el condureño árabe con aquel lujazo y uno entrar en la espalda con una montura de caballo. Y entonces le digo yo, mire, le digo yo, hagamos una cosa entonces, pongámosla ahí, le digo, y la vamos a rifar. No, me dice, si tampoco, ahí no hacemos eso. La voluntad yo tenía de hacer esa ofrenda, pero no había cómo hacerla. Y entonces, en el momento que estamos haciendo eso, entró un fraterno y preguntó sobre la montura y me dice, Jorge, ¿y eso cómo lo vendes? Ya le dije la cantidad. Mira, le dice, apuntámela, yo me la voy a llevar porque me la voy a llevar a mi hacienda que tenía, no sé, en Ciguatepec, no sé a dónde. Bueno, pasa eso, fíjese. Y ese momento vuelve en la misma papeleta. Y ahí empiezo a ponerle, pero le sigo poniendo por el carro. No le sigo poniendo por ninguna enfermedad que yo andaba todavía mareado, ya tenía varios meses y me iba hasta de lado. Y no le ponía. ¿Por qué? Yo creo que porque no creía en esto, le soy sincero. Pero Dios me revolcó con esta situación porque me contestó en muchas cosas. Mire que me voy a mi negocio yo y como a los 2 días llega un señor, se parquea y me llama. Andaba hasta con una señora, no se me olvido nunca. Y me dice, don Jorge, me dice, yo miré que aquí había un carro antes con que decía se vende y todo. Y yo cada vez que venía, pasaba por acá, me dice, lo miraba. Todavía lo tiene, me dice, porque el carro ya me lo había llevado a la casa, ya estaba aburrido de tenerlo ahí en la circunvalación, en la calle, me lo había llevado. Y me dice, ¿lo tiene todavía? Ya le iba a decir que no, porque ella era automático el carro y le gustaba en vez en cuando llevar a los muchachos al colegio. Entonces me acordé que yo lo había puesto aquí en la papeleta, fíjese, porque yo ya casi le decía que no. Y le digo, sí, sí, le digo yo, puedo vender. Bueno, me dice, yo se lo compro, pero no tengo dinero. Y yo hasta rogué un poco la cara y me dice, no, don Jorge, me dice, mire, le voy a explicar, me dice, yo soy un productor de monturas, me dice, yo tengo bastantes monturas ahorita, yo le pago el valor del carro, todo en monturas, me dice. Hijo, le dije yo, pero tengo monturas en existencia, este es a ver cuánto me va a traer por el carro, una cantidad bastante fuerte, pero me volví a acordarme que yo le había puesto al Señor que me ayudara a vender el carro, y fue lo único que le puse, no le pude por mi salud. Y mire, le digo a aquel señor, sí, está bien, pues, le digo yo. Voy a venir el jueves y hasta la fecha, no me acuerdo, de fue como más de 20 años. Y me acuerdo que me dijo el jueves, y yo le digo a ella, quién sabe, le digo, si está bien, pero tráigame los documentos, que él dijo que tuviera los documentos listos. Dicho y hecho, que el hombre llegó el jueves. Y mire, empezamos los precios de las monturas eran como de 5 precios, de todo precio. Yo nunca podía haber sabido cuántas monturas iba a traer, pero hasta en la palabra de Dios está, me trajo 100 monturas. Yo le entregué al Señor una y el Señor me devolvió 100 a cambio de la que yo le entregué, porque yo al carro se me estaba arruinando y ese carro de repente unos 3 4 años más iba a tener que botar, porque todo se podría y los gastos y todo se estaba arruinando completamente. Me trajo 100 monturas y yo le entregué una y el Señor ahí yo creo que fue una de las cosas que me agarró por la parte económica, como dicen, ¿verdad? Y empiezo ya a llegar al capítulo. Yo ya no esperaba que mi primo llegara a traerme, porque las 2, 3 primeras veces él llegó a traer. Yo no esperaba como fuera, yo me iba al capítulo y empecé a servir. Empecé a hacer, poner las papeletas, a jalar los de estas parlantes, pero grandes, que eran más grandes, casi a la altura de uno, y empiezo a servirle a Dios. De repente
Un día me dicen los compañeros fraternos, mira Jorge, me dice, fíjate que hay un Sahel, me dicen Cihuatepeque. Ah, no, perdón, aquí en el lago de Yohoa, que fue el último bagote que hubo, creo yo, por cierto. Y entonces le digo, no, hombre, le digo yo, ¿y por qué? Me explicaron, el viernes hay que irse el viernes a mediodía y vamos a estar ahí el sábado y venimos el domingo. No, le digo yo no puedo dejar la tienda, le digo que no sé qué, que hay clientes que llegan, le digo yo, y si yo no les doy el precio, aunque esté Doña Vera, ellos no confían en que yo les doy el mejor precio o el último. Y entonces no puedo ir, le digo, no, mira, me dice, te vamos a pagar, me dice, no, toda la estadía, el Sahel, el capítulo lo paga, y mira, y vas a ir en mi carro, me llevan en una gran nave, porque yo me convencieron de una forma, pero fue algo bien especial. Le consulté a ellas, porque miren, yo he aprendido que los matrimonios y las parejas, nosotros debemos ponernos de acuerdo siempre, hasta en lo más mínimo. Le dije a ella, mire, Vera, Leo, está pasando esto y esto, me están invitando y yo no sé, yo no quisiera ir, le digo, por la tienda, yo no quiero dejarla sola, usted también ahí. Me dice ella sabiamente, mire, Jorge, no se preocupe, me dice, Dios está con nosotros, está con usted, me dice, usted va a las cosas de Dios, no se preocupe. Me fui al Sahel, pero por el apoyo de ella. Mire, cuando estamos allá, como a la 1 de la tarde, estaba haciendo un sol horrible, fuerte. Estábamos en una galera que era de zinc en el lago de Yohoa, casi a la orilla del lago. Habíamos como un 600, 700 hombres. Había unas alabanzas preciosas en vivo. Estaba este señor Jimmy Hughes, que yo creo que algunos lo han de conocer. Y empieza una alabanza que dice, bien bonita, que me tocó el corazón a mí, que comienza diciendo, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Toca mi mente, toca mi corazón, muévete en mí. Miren, aquella alabanza empiezo a escucharla yo y como un niño empiezo a llorar. Aquel varón que no había llorado por la muerte, el entierro del padre, la madre, estaba llorando como un niño con una vergüenza que me daba, porque yo miraba a los varones que estaban a mi lado y a mí me daba pena, pero sí miraba algo que estaba sucediendo también cuando aquellos hombres andaban ministrando, se caían a los lados, se caían para el otro lado, y yo asustado porque en televisión había visto las cosas que la gente se caía, y yo no sabía qué estaba pasando, y yo estaba temblando, todo mi cuerpo, fíjate, tenían frío. ¿Y cómo sentir frío con aquel gran calor? Sudado todo. Yo sentía adentro una ansiedad de que Dios me estaba liberando, me estaba quitando toda ansiedad, toda esa tristeza. Mire, créanmelo, que ahora yo comprendo y después comprendí que era el Espíritu Santo de Dios que me estaba liberando, estaba transcurriendo en todo mi organismo. Miren, créanmelo, yo pasé una media hora más, me salí porque ya no aguantaba de aquí a las lágrimas, todas las caras mojadas. Cuando salgo afuera, siento como que eran 40, 50 o 100 libras que me habían quitado encima. Me sentí livianito, livianito. Me acuerdo muy bien que ya eran tal vez como las 2 de la tarde o no sé si más. La llamo a ella y mire que algo bien especial también, como Dios no se queda con nada. Cuando uno le sirve a Dios, Dios le responde de una forma pero espontánea, que yo la llamo a ella y le digo yo, ah, mamá, ¿cómo está? Le digo que no sé qué. Y como siempre, de verdad, lo de uno de los negocios, le pregunto, ¿qué tal el negocio? ¿Cómo estuvo el día? Mire, Jorge, me dice, hoy la venta del sábado, me dice, fue el mismo más o menos valor de toda la semana, de todos los días. Y yo no estaba ahí, pero estaba claro que el Señor estaba en mi negocio y yo andaba en los negocios del Señor. Y mire, yo fui sintiendo algo que se me fue creciendo espiritualmente en todos los aspectos. Empiezo a trabajarme en los capítulos, me empiezan a invitar a compartir testimonio en algunos lados, empiezo a asistir, que todo lo que me decían del capítulo yo lo hacía, a mí no, paso 8 o 9 años de vicepresidente, ya después les dije, no, a mí en la directiva no me pongan, yo de todas maneras voy a servir y díganme lo que yo hago. Me ponían 3 meses de moderador seguido y yo me encantaba, me decían, no hombre, si Jorge ni lo quité de ahí, hombre, si Jorge, mire, cuando yo venía a pasar 3 meses acá y me quedaba otros 3 meses en Honduras, decían, no, mira, Jorge, dale los 3 meses de acá porque ella se va a ir también. Y dicho y hecho, así era, ¿verdad? Entonces Dios me fue bendiciendo en muchos aspectos y sucedieron unos fenómenos más adelante.
Fíjese que por medio de la fraternidad conocí gente. En una ocasión me llaman de Tegucigalpa y me dicen, mire, soy fulano de tal, me dice, pero yo le compartí testimonio en su capítulo. Fíjate, tengo un niño, me dice, con una señora en el hospital que lo vamos a operar del cerebro, me dice, y quiero que usted me dé una ayuda. Y entonces le digo, sí, está bien, ¿y qué ayuda es la que necesita? Pues mire, son 500 lempiras porque viene del hospital, me dice. Pero mire, don Jorge, me dice, ¿me le puede pagar 100 lempiras más para el taxi? No, está bien, 100 lempiras para el taxi. Ok, pero mire, don Jorge, me dice, quiero que también ore por él, me dice, porque lo vamos a operar de la cabeza. No, me está bien, le digo. Llega la señora como a la hora después con el niño y sacó el dinero y se lo entrego, ¿verdad? Y entonces como me acordé que me había dicho que orara por ese niño, yo le puse la mano al cipote en la cabeza y empecé a orar por él. Pero cuando yo estaba orando por él, miré que el cipote estaba con los dientes pelados y riéndose. Y miré a la señora que le decía, amén, pero bien feo, así, amén. Yo creo que nunca había sabido esa señora lo que era un amén, ¿verdad? Pero y entonces a mí me causó un poco así, y bueno, digo yo, no importa, me molesté porque después llamé a la persona que me había dicho que me había llamado y era otro, era un impostor, o sea que me habían engañado. En esos tiempos en Honduras llamaban por teléfono y le pedían a la gente dinero y cosas así, molestias, ¿verdad? Pues fíjense que como a los 2, 3 días después llaman a mi hija y le dicen a mi hija Mary, mire, le dice el teléfono fulano de tal, le dice que es su papá, le dijeron el nombre, se ha ganado 4 boletos en avión a El Salvador, al Hotel Salinitas, todo incluido, 3 noches, 4 días, ida y vuelta de aquí, transporte terrestre, aéreo y una serie de cosas. Y me llama mi hija emocionada. Le digo, no, hija, ¿qué me andas contando de eso? Si a mí, mira, me pasó acá, se burlaron de mí. Yo molesto porque no solo se habían burlado de Dios, sino que de mí también. Y estaba con mi ego también incómodo. Y me dijo, no, me dice, si ya se burlaron de mi hija. Le digo, eso no, eso son mentiras. Mire, papi, yo lo miro bien serio. Si en serio le hablan a uno, le digo, pero son estafadores. Pero me insistió tanto aquella muchacha que me llamó como 2, 3 veces. Que le digo, bueno, déjame, yo voy a ir a la empresa cuando cierre la tienda, porque era en el mall que tenía la representación en empresa. Y sí es cierto, pues ni modo, le digo, pero fuimos con ella a la empresa de telefonía móvil, por cierto, era. Y miren, a qué hora cierto. Y saben que algo especial. Yo estaba renegando y enojado porque habían reído de mí. Yo di 600, 700 lempiras a esas personas. ¿Y saben cuánto el Señor, por la misma forma que como yo di, me lo devolvió? ¿Y sabe cuánto valía? 48,000 lempiras valía. Era cierto eso. Era cierto. Fuimos a El Salvador, fue Jorge conmigo, mi hija Mary, fuimos con mi esposa Vera y la pasamos muy bien en Salinita del Salvador. Mire Dios cómo hace las cosas tan perfectas, ¿verdad? Yo lo di de corazón. Si a mí me decía un fraterno, pues yo le conté a un fraterno desde que me pasó esto. Jorge me dice, no te preocupes, vos lo hiciste con amor y lo hiciste en fe, lo que estabas dando, lo hiciste de buen corazón, no te preocupes. Después le conté yo lo que me había pasado de Salinitas El Salvador. Ya ves, me dice, y yo voy para ahorita, para Salinitas, voy, me dice, en carro, me dice, me está costando 12,000, 14,000 lempiras por persona, me dice, 12 horas en carro, me dice. Y yo, porque yo le he dicho, mira, yo voy a Miami 15, 20 días, ¿qué voy a hacer? El Salvador 3 días. Jorge me dice, Dios te está regalando, me dice, esos boletos de avión los vas a despreciar. Mire que más bien tuvo que convencerme para que fuera el fraterno, increíblemente. Entonces yo le di gracias a Dios y la verdad, Dios ha sido bendito, me ha regalado una buena familia, me ha regalado buenos hijos, buenos yernos, buenas nueras, o una nuera y un yerno, ¿verdad? Y, y la verdad, pues, unas lindas y preciosas nietas. Y pues estamos agradecidos con Dios y tratamos de servirle lo más que podamos en este ministerio, ¿verdad? Eh, yo solo tengo que decirles que no sé cómo han venido en esta noche. Yo le pido a Dios, ¿verdad? Que toda esa papelería que vamos a pedirle al Señor en esas boletas, pidámosle de corazón, pidámosle con fe, porque si Dios me ha respondido a mí,
les va a responder a ustedes. Nomás que pongámosle con fe las necesidades que tengamos, plamémosela ahí. Yo sé que Dios tiene un propósito que han venido, especialmente los que vinieron por primera vez ahora. Dios tiene un propósito de que los ha traído acá. Entonces pidámosle a Dios todas esas necesidades. Y también quería decirles que yo por primera vez cuando llegué me pidieron que hiciera una oración y que con mucho gusto y con mucha fe la hice. No más que les voy a pedir que ustedes la hagan conmigo y repitan audiblemente conmigo esta oración y sientan en su corazón que lo que estamos diciendo lo sienten en él. Por favor, repitan conmigo. Señor Padre Celestial, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento y te pido perdón. Señor Jesús, te entrego mis cargas, te entrego mis problemas, te entrego mi vida y mi corazón. Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y Salvador de mi vida. Y te pido que me inscribas en el libro de la vida y no me borres nunca jamás. Señor Jesús, te pido que también me bautices con el poder de tu Espíritu Santo. En nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y pedimos todo esto, Señor. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga y que este testimonio ha sido para la honra y gloria de Dios.